Bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde las noticias de sus celebridades turcas favoritas nunca se detienen. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el chismecito ese jugoso del momento. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas ese queridas y a la vez polu copyright micas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Escucharon bien. Los nombres de estos dos titanes de la actuación superíndice 3N han vuelto a sonar con fuerza y esta vez, es Demet quien ha decidido romper el silencio. Después copyright de aún más menos os de especulaciones, rumores y un silencio que parecua ese elocuente que mil palabras, la talentosa actriz finalmente se ha animado a hablar sobre su relación superíndice 3N con el carisma Tico Can. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, en las declaraciones explosivas y en todo lo que tienen que decirse estos dos, quiero pedirles, como siempre, que le den una manito de gato a ese voto superíndice 3N de suscribirse. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder porque acu siempre encontrar en la información superíndice 3N ese fresca, las noticias ese candentes y los análisis ese profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Asu que ya lo saben, suscríbanse, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y du copyright llenos un comentario al final para contarnos qué copyright opinan de todo este salseo. Queremos saber sus teorías, sus predicciones y por supuesto, si eran team Demet y Can o si siempre sospecharon que todo era una ilusión superíndice 3N medio tica. Bueno, ahora vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron una de las series exitosas de la televisión superíndice 3N turca, Erkenci Kuay. Ay, Dios mío, Erkenci Kuay. Q copyright no se enamoró superíndice 3 de la historia de amor entre Sanem y Can, de sus aventuras en la agencia de publicidad y de esa química que traspasaba la pantalla. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardua cada vez que compartían una escena y los fans, obviamente, enloquecieron pensando que su romance trascendió a la ficción superíndice 3N. Y para ser honestos, durante un tiempo, todo parecía indicar que su era Asu. Hablamos de miradas CU superíndice 3 plices, gestos cariu más menos osos fuera de CU, Mara y rumores constantes sobre una relación superíndice 3N que aunque nunca se confirmó superíndice 3, todos daban por hecho. Las redes sociales explotaban con cada foto, con cada vídeo, con cada entrevista. Los fans analizaban cada detalle buscando pistas, confirmaciones, pruebas irrefutables de que Sanem y Can, Demet y Can, eran uno solo. Pero como suele suceder en estos casos, la magia se desvaneció superíndice 3. De un día para otro las noticias sobre su supuesta relación superíndice 3 se cesaron. Can Yaman comenzó superíndice 3 a enfocarse en proyectos internacionales, buscando nuevos horizontes y desafíos en su carrera. Demet Özdemir siguió superíndice 3 brillando en la televisión superíndice 3N turca, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices ese talentosas y queridas del país. Y la ilusión superíndice 3N de los fans se fue diluyendo poco a poco, como un azucarillo en una taza de tu copyright caliente. El silencio entre ellos era palpable, casi ensordecedor. Un silencio que alimentaba a ese las especulaciones y las teorías conspirativas. ¿Qué copyright ha pasado realmente entre Demet y Can? ¿Por qué copyright se han distanciado de esa manera? ¿Acaso ha habido una pelea monumental, una traición superíndice 3N imperdonable, un secreto oscuro que los mantenía alejados? Durante aún más menos ambos evitaron hablar el uno del otro. Las entrevistas, los eventos públicos, todo se planeaba cuidadosamente para evitar cualquier encuentro superíndice 3 modo o cualquier pregunta comprometedora. Parecua que han construido un muro invisible entre ellos, un muro que nadie se atrevía a derribar. Un muro hecho de silencio, de evasivas, de estrategias de comunicación superíndice 3N, probablemente de mucho dolor y decepción superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, jugaban su papel, alimentando el morbo y la curiosidad del público, pero sin obtener respuestas concretas. Demet y Can se mantenían firmes en su decisión superíndice 3N de no hablar, de no dar explicaciones, de proteger su privacidad a toda costa. Pero como les dije al principio, Demet ha decidido romper ese silencio. En una reciente entrevista, concedida a una importante revista turca,
la actriz se sinceru superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman y revelu superíndice 3 detalles que hasta ahora permanecen ocultos. Una entrevista que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que ha generado un debate apasionado entre los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Y aquí viene lo bueno, asu que hago un rense de sus asientos. Según Demet, la presión superíndice 3N mediática y la constante especulación superíndice 3N de los fans fueron factores determinantes en el deterioro de su relación superíndice 3N. Era muy difícil, confesó superíndice 3, todo el mundo opinaba sobre nosotros, sobre lo que debíamos hacer, sobre Ceu superíndice 3 mo debíamos sentirnos. La gente quería que nuestra relación superíndice 3N fuera perfecta, como la de la serie, pero la realidad es mucho compleja. A la presión superíndice 3N mediática. Ese monstruo invisible que acecha a las celebridades, que las persigue a cada paso, que las juzga sin piedad y que, muchas veces, las obliga a tomar decisiones que no quieren tomar. Demet, con su honestidad característica, ha puesto el dedo en la llaga y ha revelado una verdad incu superíndice 3 moda, que la fama, el reconocimiento y el cariño más menos o del público también copyright N tienen un lado oscuro, un precio que a veces es demasiado alto. Demet también copyright N admitió superíndice 3 que la fuerte personalidad de Can Yaman fue un factor a considerar. Can es una persona muy intensa, muy apasionada. Tiene una energía arrolladora y a veces eso puede ser difícil de manejar. Can Yaman y su arrolladora personalidad. Un hombre carismático, atractivo, talentoso y al parecer, también copyright N un poco difícil de llevar. Sus fans lo adoran por su autenticidad, por su espontaneidad, por su manera de ser directo y sin filtros. Pero según Demet, esas mismas cualidades que lo hacen tan especial también copyright N pueden ser un desafío en una relación superíndice 3N personal. A pesar de esto, la actriz reconoció superíndice 3 que Can es una persona talentosa y que guarda buenos recuerdos de su tiempo trabajando juntos. Aprendo mucho de Can, afirmó superíndice 3, es un gran profesional y siempre le estaré copyright agradecida por la oportunidad de haber compartido ese proyecto con diéresis copyright L. Unas palabras generosas, sinceras, que demuestran que a pesar de todo, Demet guarda un buen recuerdo de su experiencia con Can y que valora su talento y su profesionalismo. Pero aquí no termina la cosa. Demet también copyright N revelu superíndice 3 que a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca hubo una relación superíndice 3N formal entre ellos. Hubo una química muy fuerte, eso es innegable. Pero nunca llegamos a ser novios. Con diéresis por 1000 ramos buenos amigos, con pau más menos eros de trabajo que se apoyaban mutuamente. ¡Boom! La bomba que todos esperaban. Demet ha confirmado lo que muchos sospechaban, pero que pocos querían creer, que su romance con Can Yaman fue una ilusión superíndice 3N, una fantasía creada por los fans y alimentada por los medios de comunicación superíndice 3N. Que en realidad nunca hubo una relación superíndice 3N formal, sino una amistad y un compau más menos erismo profesional. Una revelación superíndice 3N que ha dejado a muchos con el corazón superíndice 3N roto, pero que también copyright N ha sido aplaudida por aquellos que valoran la honestidad y la transparencia. Estas declaraciones han causado un revuelo tremendo en las redes sociales. Los fans estuvieron divididos. Algunos se sienten decepcionados al saber que su sueño más menos o de ver a Demet y Can juntos en la vida real nunca se hizo realidad. Se sienten engau más menos a dos traicionados, como si les hubieran arrebatado una ilusión superíndice 3N que les ha dado alegría y esperanza. Otros por su parte aplauden la honestidad de Demet y respetan su decisión superíndice 3N de hablar abiertamente sobre este tema. Valoran su valentua, su sinceridad y su capacidad para enfrentarse a las críticas y a las presiones del público. Y por supuesto, la gran pregunta que todos se hacen ahora es ¿Qué copyright opina Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N al respecto. Se encuentra enfocado en sus proyectos en Italia y prefiere mantenerse al margen de la polu copyright mica. Tal vez es tu copyright reflexionando sobre las palabras de Demet, tal vez es tu copyright preparando una respuesta contundente, tal vez simplemente prefiera ignorar el tema y seguir adelante con su vida. Solo el tiempo dirá si Can decide romper su silencio y dar su versión superíndice 3N de la historia.
Sin embargo, estamos seguros de que pronto tendremos noticias suyas, ya sea a través copyright S de una entrevista, un comunicado o simplemente una publicación superíndice 3N en sus redes sociales. Estaremos atentos para informarles de cualquier novedad. Lo que podemos decir es que estas declaraciones de Demet Özdemir han dejado al descubierto una realidad que muchos ignoraban. Nos han demostrado que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece, que también copyright N sufren presiones, que también copyright N tienen que lidiar con las expectativas del público y que al final del día, son seres humanos como nosotros. Que tienen sentimientos, emociones e inseguridades y que al igual que nosotros, también copyright N se equivocan y aprenden de sus errores. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo la fama y la popularidad pueden afectar una relación superíndice 3N, incluso antes de que ésta tenga la oportunidad de florecer. Nos recuerda que es importante respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por las fantasías que nos venden los medios de comunicación superíndice 3N. Que las celebridades son personas reales, con vidas reales, y que merecen ser tratadas con respeto y consideración superíndice 3N. En fin, mi gente, este ha sido el chismecito del día. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de las declaraciones de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Creo que es importante escuchar ambas partes de la historia, pero por ahora, solo tenemos la versión superíndice 3N de Demet. Esperaremos a ver qué copyright tiene que decir Can al respecto. Pero independientemente de lo que diga Can, creo que es importante valorar la valentía de Demet al romper su silencio y al hablar abiertamente sobre un tema que ha generado tanta controversia. Para recapitular, Demet Özdemir rompió superíndice 3 el silencio y reveló superíndice 3 que la presión superíndice 3N medio. Tica y la fuerte personalidad de Can Yaman fueron factores determinantes en el deterioro de su relación superíndice 3N. Además se aclaró superíndice 3 que nunca hubo una relación superíndice 3N formal entre ellos, sino se bien una amistad y un compa o más menos erismo profesional. Estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales y han dejado a los fans divididos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la información superíndice 3N que les compartimos. No olviden que AQ siempre encontrar en las noticias MUD S frescas y los análisis MUD S profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman deberá responder? ¿Les gustaría que estos dos volvieran a trabajar juntos en el futuro? Du copyright lleno sus comentarios AQ abajo, los estaremos leyendo con mucho gusto. Queremos saber si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N, si creen que Can deberá hablar, si creen que todo esto es una estrategia de marketing o si simplemente creen que es hora de pasar página. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Y recuerden mantengan la energía positiva y no se dejen llevar por el drama. Besos.